Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, compartir el estudio de la palabra de Dios, profundizar en ella. Eh, Recordemos que esta palabra fue dada a un pueblo hebreo, a un pueblo que tiene un pensamiento, una cultura distinta. Y por eso es importante profundizar en las palabras para saber qué profundidad tienen y entender mejor lo que Dios nos quiso decir en cada pasaje. Por eso escudriñar, escarbar, para conocer más lo que nuestro Dios nos quiso enseñar en cada pasaje. Hay cosas que son simbólicas, hay cosas que son literales, pero de todas ellas extraemos lo que Dios nos quiso enseñar. Bueno, oremos, Padre que estás en el cielo. En esta hora coloco este tiempo delante de ti. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender, abre los ojos del entendimiento, renueva nuestra mente. Que tu palabra, que es viva y eficaz, transforme la mente y el corazón, principalmente el mío y el de cada uno de mis hermanos, Señor, que va a escuchar tu mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la vez pasada estuvimos en el capítulo 6, llegamos hasta el versículo 8. Ahora vamos a seguir a terminar este capítulo. Dice, esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Ja Elohim. Un varón justo, o sea, se refiere a que tenía fe, que era obediente a Dios. En medio de una generación corrupta, su corazón estaba vuelto a Dios, entregado a Dios. Y perfecto en sus generaciones, puede haber dos significados: que no vivía en violencia ni en corrupción en su tiempo, o sea, había integridad moral. Pero también puede significar que su linaje humano no estaba corrompido. O sea, recordemos que la vez pasada estudiamos que los hijos de Dios y los hijos de los hombres se habían mezclado. Los hijos de Dios eran los ángeles, los hijos de las hijas de los hombres, las mujeres. Y lo que puede querer decir era que su linaje humano no estaba corrompido en ese aspecto. Y Noé caminó con Ja Elohim, o sea, caminar con es tener relación, es tener comunión, es ser obediente, es tener intimidad, es una vida dirigida por Dios. Eso es lo que significa que Noé caminó con Ja Elohim. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Ja Elohim y fue llenada la tierra de injusticia. Esos 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, generalmente los hebreos le colocan a sus hijos nombres con significado, o sea, que hablan de su propósito, de la autoridad, de su destino profético. Ya no quiere decir que porque le coloque este nombre eso se va a cumplir. Es como una declaración que se hace. Si recordamos cuando Raquel tuvo a Benjamín, Raquel lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob, entendiendo eso, enseguida dijo, no, lo llamaré Benjamín, hijo de mi mano derecha. O sea, ya él estaba profetizando sobre su hijo. Y recordemos que Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que lo ama comerá de su fruto. Entonces nosotros declaramos sobre nuestros hijos bendiciones. Así los nombres de estos hijos de Noé también tienen un significado. Por ejemplo, Sem
habla de legado, de identidad, de carácter, de autoridad. A su nombre puede significar renombre, fama, memoria. Recordemos que de él viene Abraham, de Abraham Israel, y de Israel viene también nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llaman semitas. Can significa caliente, ardiente, quemado. Y de Can desciende Egipto, Cus y Canaán. Y Jafet significa ensanchar, extender, ampliar. Y en Génesis 6, en el capítulo, en el versículo 9, perdón, en Génesis 9:27, dice el Señor: engrandeceré a Jafet, lo bendeciré en gran manera. Entonces vemos que allí se cumple el significado de su palabra, porque los nombres indican propósito, destino, transformación. Entonces dice: y la tierra fue corrompida en presencia de Elohim, y fue llenada la tierra de injusticia. La tierra fue corrompida en su presencia, o sea, el colmo de la maldad había llegado a la presencia del Señor. El juicio viene por la maldad sin límite que hay sobre la tierra, porque dice que la tierra fue llenada de injusticia. Y recordemos que la palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado. Y vio Elohim la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Corrompido, o sea, perversidad profunda había en el ser humano. Y dijo Elohim a Noé: el fin de todo hombre viene ante mí. O sea, declara el Señor el juicio sobre la tierra. Por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia, a causa de ellos, he aquí, los destruyo con la tierra. La tierra pues no tiene la culpa de la maldad del hombre, pero cuando Dios creó todas las cosas, Él creó orden, Él creó armonía, Él todo lo hizo agradable, que hubiera paz, que hubiera unidad. ¿Ya? Entonces cuando el hombre cae en pecado, la tierra se contamina. Recordemos cuando Caín mata a Abel, que dice que la tierra abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano y clama por justicia. Ya la sangre empieza a pervertir, porque Dios lo hizo todo para vivir en paz, en armonía. Todo tenía un equilibrio. Cuando el hombre que peca se desordena y comienza la tierra a contaminarse. Por eso dice: y aquí los destruyó Dios con la tierra. La tierra es como un reseteo que le hace el Señor a la tierra aquí. Porque la corrupción, la maldad, la perversión era mucha. Y bueno, Dios decide hacer juicio sobre la tierra. En Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate que aquí la tierra sufre un reseteo, pero más adelante, porque la corrupción continúa, la vamos a ver manifestada. Es más, estamos, como dice la palabra, en los tiempos de Noé. Y vemos que la tierra gime por ser restaurada también. Y aquí por eso dice: le aquí la destruyo con la tierra, porque la tierra sufre un reinicio.
Y dice, hazte un arca de madera resinosa. Harás compartimiento al arca y la cubrirás con brea, por dentro y por fuera. El arca muestra orden, muestra diseño y posición y perfección divina. Porque él le da aquí todos los datos que tiene que, cómo la tiene que hacer. Le da las instrucciones. Tiene precisión divina aquí. Harás compartimiento, o sea, tiene orden. Más adelante dice, harás un piso, 2 pisos, 3 pisos. O sea, aquí no especifica todo lo que le dijo, pero me imagino que dentro de todas esas instrucciones, pues le dio muchas más que a veces pues nos podemos imaginar cómo sería eso dentro del arca. Y bueno, debe haber sido para Noé bastante fuerte estar allí porque fue mucho tiempo el que permaneció Noé, 1 año, con esa cantidad de animales allí. ¿Cómo hacía para esos olores que deben haber ahí, los excrementos, todo lo que conlleva cuidar animales? Pero yo me imagino que pues Dios le tuvo que haber dado instrucciones precisas a Noé. Aquí, porque el arca tiene un orden, tiene un diseño. Y vamos a ver lo que nos sigue diciendo. El arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. O sea, la brea, esa sustancia, para tanto por la calefatearás, es la palabra que usan en la otra versión, por dentro y por fuera, para evitar que la entrada del agua. Y esto es lo que le harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. 30 codos son aproximadamente 135 metros de largo. 50 codos son 22.5 metros de ancho y 30 codos son 13.5 metros de alto. Un codo corresponde aproximadamente a 45 centímetros. Entonces Dios le da las instrucciones de cómo deben hacerla. Muchos ingenieros navales modernos han señalado que las proporciones dadas en Génesis son sorprendentes. Sorprendentemente buenas para estabilizar en aguas turbulentas. Una embarcación demasiado alta o demasiado angosta se habría volteado fácilmente. Fíjense que esto lo dicen los ingenieros navales con respecto a las medidas que Dios le dio al arca. El arca no era un barco, el arca era algo así como algo como rectangular, ya, y le dice, harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. O sea, ya tenía su tapa y a un codo, o sea, 45 centímetros, le harás una claraboya. O sea, a lo largo del barco debía haber una entrada que era para entrada de luz y entrada del aire. Porque por eso le decía, con los olores, ellos encerrados ahí, dándole alimentación a los animales y todo eso. Entonces me imagino que no fue fácil para Noé, pero él se mantuvo firme. No fue fácil todo ese tiempo allí, porque pues el arca es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El arca, el arca representa la salvación. Jesús es la salvación nuestra. Y en medio de esta generación corrupta, impía, perversa, Dios escoge un hombre, Noé, y le indica hacer un arca donde él, su familia, se salven para empezar nuevamente. Es que importante que Dios escoge a su familia, escoge el linaje,
esa descendencia de Set y le escoge la familia y a través de Noé su familia recibe salvación. Y Dios es un Dios de familia y como dije, pues el arca representa a Jesucristo. Y en estos tiempos, Él es nuestra arca de salvación. Y fíjense que en Mateo 24, Mateo 24 dice, 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. O sea, estaban desapercibidos totalmente, cada quien haciendo lo que bien le parecía, malo porque todos eran perversos y el Señor dice que su pensamiento era de continuo el mal. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos está advirtiendo que así como fue Noé, fíjate que él menciona a Noé, lo cual nos quiere decir que Noé existió, el Señor Jesús lo nombra. Y así como estaba en aquel tiempo, así está este mundo actual, desapercibidos de que Cristo está a las puertas y que necesitamos montarnos en el arca de la salvación. Necesitamos entrar en la puerta, por la puerta angosta. Necesitamos buscar del Señor. Por eso Él compara esos tiempos con los tiempos actuales, porque Él habla aquí, vendrán aquellos días, así serán los finales de los tiempos. Y la gente está desapercibida, pero nosotros los hijos de Dios estamos entendidos en los tiempos. Por eso estudiamos las Escrituras. Porque ¿para qué fueron hechas las Escrituras? Ellas fueron hechas para que nosotros no cometiéramos los mismos errores, para enseñanza, para corregir, para hacernos entendidos, como dice el libro de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos que hacer este paralelo de Noé, hacerlo en este tiempo donde el Señor mismo lo dice, está desapercibido, comiendo, bebiendo, preocupados, qué haré, qué comeré, qué vestiré, la casa, y desapercibidos de que pronto esto pasará, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo seremos arrebatados y volveremos después con Él a reinar sobre la tierra. Pero la mayoría está desapercibida. Pero nos toca a nosotros despertar, porque así como el Juan el Bautista preparó el camino de retorno del Señor Jesucristo, de la primera venida, perdón, así nos toca preparar a nosotros el camino del retorno de nuestro Señor Jesús. Pondrás una puerta, harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta a un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Pondrás una puerta. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces aquí nuevamente la puerta significa, la puerta de la salvación es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice su palabra. Y pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. He aquí yo hago caer un diluvio. Un diluvio es una inundación catastrófica de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida bajo los cielos.
aliento de vida. Recordemos que en Génesis 2 el Señor dijo que sopló aliento de vida, o sea que Él es el que da la vida. Si Él es el dueño de la vida, Él la da y Él la quita. Para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos, todo lo que hay sobre la tierra perecerá, porque la corrupción afecta todo. Pero estableceré mi pacto. Es la primera vez que se habla de la palabra pacto. Pacto es un acuerdo establecido por Dios, una promesa divina con propósito. Dios preserva una línea, ¿verdad? Aquí la vemos preservando mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿A quién salva? A una familia. A Noé, que obedeció, que fue justo, declarado justo delante de Dios y salvó con su fe y su obediencia a su familia. No quiere decir que nuestra familia se vaya a salvar porque yo crea. Cada quien tiene que tener su encuentro con Dios, pero yo ayudo a que, o soy ese puente para que ellos lleguen a conocer la verdad. Así que Dios es un Dios de familia. Por eso es importante que en estos tiempos que se quiere destruir ese orden establecido por Dios, que es la familia, diciendo que puede ser un hombre y un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, eso va contra la verdad de Dios. Como quieren dañar nuestros niños con eso de que puede ser hombre o puede ser mujer si quieres, independientemente de tu sexo. Eso va contra la palabra de Dios. Toda carne que hay aliento de vida bajo los cielos, todo lo que hay sobre la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todos los ganados, y de todos los reptiles, y de todas las fieras, y de toda carne tomarás de todos de dos en dos, y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo. Serán macho y hembra. Bueno, aquí le está dando las instrucciones que él debe seguir, porque Dios le está diciendo cómo preparar el arca, cómo tiene que hacer, los animales que debe tomar, cómo debe administrar, todo lo que debe hacer. Y me impresiona porque él le dice, tomarás de dos en dos de todos los animales. Pero no es que Noé lo fue a buscar, no. No fue que Noé empezó a cazar animales y traerlo, no. Porque en el capítulo 7, en el versículo 9 dice, y de dos en dos llegaron a Noé. O sea, Dios los trajo. Esto muestra que Dios mantiene el control, que Dios mantiene el control en la naturaleza, que Él es el que ordena y los animales obedecen. Y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo, serán macho y hembra. De las aladas, todas las aves según su especie, y de todos los ganados según su especie, y de todos los reptiles que rectan sobre la tierra según su especie. De todos entrarán de dos en dos contigo para ser alimentados por ti, macho y hembra. Y tú toma para ti de todo alimento comestible, aquí está nuevamente la orden, toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim, así hizo. Dice que a veces la mayor obediencia
no son esas espectaculares, sino las de esas que son de día tras día, de perseverar, de Noé ahí limpiando, sirviendo, permaneciendo donde Dios dijo que estuviera, aun cuando huela mal, aunque parezca interminable la tarea día tras día. Pero Noé permaneció allí, fiel en lo cotidiano, seguramente cansado, era incómodo porque era una acción repetitiva, pero él permaneció allí. Imagínate el tiempo que duró él haciendo el arca, fueron más de 100 años y un periodo de gracia, porque mientras él construía esa arca, él estaba predicando. En el 2 de Pedro 2:5 dice que Noé era pregonero de justicia, o sea, un anunciador, un heraldo. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que Noé, con su tiempo en el que preparó toda esa arca, él estaba predicando, pregonero de justicia, o sea, era un heraldo, era un anunciador. Todo el que le acercaba y le decía, pero tú qué estás haciendo ahí, no, porque va a haber un diluvio, el Señor va a acabar con la tierra, así que el que quiera salvarse tiene que arrepentirse. O tal vez no decía de arrepentirse, pero le hablaba de que iba a haber un juicio. Entonces, él estaba perseverando de él todo ese tiempo. Me imagino las burlas, me imagino el temor de todas maneras, la espera. Todo eso tuvo que haber afectado a Noé, pero él permaneció. Porque así como nosotros nos vienen pensamientos, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya, pero Noé permaneció y dice que hizo todo como Dios le ordenó. Y por su fe, pues, condenó al mundo antiguo porque él se salvó, pero todos los demás perecieron, como dice la palabra. Y Dios le dio, así como leía, que no es que Dios retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese es el tiempo que Dios le dio, pero pues solo se salvó Noé, su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos. Así como Dios habló a ese pueblo en los tiempos de Noé, donde había tanta corrupción, maldad, perversión, muerte, Jesús nos dice hoy cómo vivir en este tiempo para poder estar en esa arca de salvación. O sea, cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, qué evitar, qué construir, dónde permanecer. Todas esas cosas nos enseña el Señor. ¿Cómo pensar? ¿Qué nos dice Dios? Todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que hay virtud, en eso pensar. ¿Qué evitar? Las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué construir? Edificar sobre el fundamento de los apóstoles, es construir sobre lo que ya Dios ha dicho. ¿Dónde permanecer? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, vemos que por este varón, pues, comenzó nuevamente la humanidad, esta familia, y de allí, de Sem, Can y Jafet, pues descendemos todos en este tiempo. Y nos habla una vez más el Señor, que en Mateo 24, como lo leímos, que estamos en los tiempos de Noé, que serían también como Sodoma y Gomorra, y eso lo sabemos todos. Lo conocemos bien. Entonces Dios nos está alertando a que permanezcamos dentro del arca, a que Él es la puerta de entrada y que cuando
comienza el diluvio, Él cierra la puerta. No fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios que la cerró. Y estamos en un periodo de gracia. La gracia siempre ha existido, siempre, porque y cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, eh, es gracia, es misericordia de Dios, es el favor de Dios. Eh, la diferencia es que con Jesús se completó. Eh, Jesús la hizo en su totalidad, porque Jesús es el sacrificio de una vez y para siempre. Con Jesús vino el Espíritu Santo. Con Jesús tenemos libre entrada a la presencia del Señor, cosa que antes no existía, pero la gracia siempre existió, solo que con Jesús se completó. Las promesas que estaban dadas se completaron en Él. La entrada, la adopción, nos dio su Santo Espíritu, nos hizo hijos de Dios. Entonces, pero la gracia siempre existió, que es el favor de Dios inmerecido. Y así lo vimos en Abraham, lo vimos en Noé, lo vimos en Daniel, lo vimos en David, lo vimos en Moisés y en todos esos hombres de los cuales las palabras de Dios nos habla por su fe. En el libro de Hebreos capítulo 11 podemos verlo manifestado, los héroes de la fe. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias por estar allí, por tener hambre y sed de Dios. Yo también la tengo mucho, estoy aprendiendo también junto con ustedes. Recuerden darle like al video y compartirlo. Bendiciones, nos vemos en la próxima clase.